apóstol Juan a las iglesias en el Asia Menor, a las 7 iglesias. Y antes de entrar a mirar algo que tengo en un cuadro allí, María Isabel, durante su participación, presentó algo acerca de los yupas y algo como ellos se consideraban a veces a sí mismos, como sin mucha fuerza, débiles y sin esperanza. Y es posible que esa realidad que ellos tienen allá no sea solamente particular en esa comunidad, sino que hay comunidades o personas o familias que pueden considerarse débiles e insignificantes ante otros. Y puede ser que a veces nos podemos sentir débiles cuando no tenemos los recursos económicos suficientes y otros sí lo tienen, cuando de pronto no hemos podido lograr una amplia preparación intelectual, o que de pronto no tenemos las capacidades o los atractivos que otros tienen, o que de pronto no hemos tenido la oportunidad de conocer a lugares o personalidades, o también porque de pronto ya yo soy una persona de edad avanzada y de pronto no tengo las mismas amistades que tenía antes. Entonces puedo sentirme muy débil, y para el mundo podemos en un momento dado parecerlo, que eso, porque la gente a veces nos mide por lo que tenemos, por lo que conocemos, y no realmente a veces por lo que somos. Entonces, por lo general, cuando uno se encuentra con una persona, a veces lo que pregunta es ¿qué hace? ¿Cómo se llama y qué hace? Entonces, y de acuerdo a eso a veces se mide la capacidad. La iglesia que vamos a mirar hoy, que es la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que aparentemente era débil. A sus propios ojos era una iglesia débil, pero una iglesia fiel y obediente. Por eso, a pesar de su debilidad, pudo seguir adelante en las proyecciones que Dios le había dado. Así que vamos a orar y luego vamos a continuar. Señor, gracias por permitirnos durante estos domingos mirar en las Sagradas Escrituras estos mensajes que, aunque fueron escritos hace muchos años para unas iglesias particular, también, Señor, la intención tuya era mostrarnos principios, condiciones en las que nosotros como iglesia y personas y familias podemos estar. Señor, gracias por la oportunidad de poder examinarlas y de poder sacar el provecho que están en ellas para cada uno de nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ale nos va a ayudar aquí a mostrarnos un cuadro. Y es un cuadro que nos da como una síntesis de las iglesias, que son 7: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en cada una de ellas hay una descripción del Señor Jesucristo relacionada con Apocalipsis capítulo 1. Entonces, hay una parte en la cual cómo se identifica a Cristo en cada iglesia, qué sabe Cristo de la iglesia, aspectos positivos de la iglesia, y hay una iglesia, por ejemplo, que no se le menciona ningún aspecto positivo. Aspectos negativos de la iglesia, hay una que no se le menciona ningún aspecto negativo. Problemas que la acosan, hay 2 que no presentan
unas problemáticas así tan fuertes, y la demanda que Cristo hace a cada una de esas iglesias. La advertencia que Cristo hace a cada una de esas iglesias, hay por lo menos dos a las cuales no se les hace esa advertencia. Entonces, eso es un cuadro, también falta el otro cuadrito, pero quería presentarles esto como una idea de lo que, como un resumen, como un consolidado de lo que hemos venido enseñando durante estos domingos. Hay unas promesas y galardones para cada una de ellas, y hay unas palabras finales, y esa palabra final es esa frase que el que tiene oído, oiga, para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la condición en que están las iglesias, también hay unas promesas y galardones a cada una de ellas. Hacer el resumen de cada una de ellas implica otra enseñanza. Entonces, es posible que vaya a haber otra enseñanza, porque hay unos aspectos fundamentales, como el arrepentimiento que Dios pide a cada una de esas iglesias, las fortalezas y las debilidades que tienen esas iglesias, y la perspectiva que tiene Dios y la perspectiva que tiene cada iglesia. Y de ahí quiero arrancar en esta mañana, enfocándome en ese sentido. La perspectiva que tiene la iglesia de Filadelfia es una perspectiva de que es una iglesia débil. Y vamos a abrir en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Apocalipsis 2, del 8 al 11. O más bien del 7 al 11. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Noten esa frase, porque aunque tienes poca fuerza. Versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la iglesia de Filadelfia, ya podemos cerrar ese cuadrito allí. Entonces, la iglesia de Filadelfia es un mensaje a una iglesia que tiene poca fuerza, una comunidad que tiene poca fuerza, pero que tiene una característica de que es fiel. Y el propósito fundamental que Dios quiere darle a esta iglesia es que el Señor valora y premia al creyente a pesar de sus limitaciones, pero aprecia y pondera la fidelidad. El trasfondo de esta iglesia o de esta ciudad de Filadelfia,
tiene dos posibilidades. Una es que un rey de Pérgamo llamado Atalo II, quiso, en el amor que tenía y el aprecio que tenía hacia un hermano de él, le puso el nombre de la ciudad. Ese hermano se llamaba Filadelfia. Entonces, por eso, en honor a su hermano, decidió colocarle el nombre de Filadelfia. Pero también hay otra posibilidad, es que la palabra Filadelfia es el compuesto de dos palabras en griego. Es la palabra fileo y la palabra delfos, y que habla de delfo, de hermano, y fileo de el amor. Es como si fuese el amor entre los hermanos. Entonces, a raíz de eso le colocan el nombre de Filadelfia, y estaba ubicada allí en el Asia Menor, en medio de Sardis y Esmirna, y era una ciudad muy productiva en cuanto a los vinos. Era su negocio, la producción vinícola, y fue muy próspera en ese entonces, y se le rendía culto a Dionisio, y Dionisio era el dios del vino. Entonces, allí en esa ciudad, que era próspera, estaba una comunidad de creyentes que se sentía muy débiles, con muy poca fuerza, pero también había allí una gran comunidad de judíos, por lo que se deduce que había una gran comunidad de judíos porque tenían una sinagoga. Entonces, las sinagogas no se construían así en cualquier lugar, sino donde había un suficiente número de judíos para poder hacer todo lo que, mantener todo lo necesario en cuanto a la liturgia que eso implicaba. Entonces, encontramos allí esta carta a Filadelfia, donde hay unas descripciones del Señor Jesucristo resucitado, y esas dos descripciones, o tres, se presentan como el santo, se presenta como el verdadero, y también como el que tiene una llave, o no cualquier clase de llave, sino que tiene la llave de David, y esa llave tiene la capacidad de abrir y ninguno cerrar, y que cuando se cierra con esa llave nadie abre. Entonces, miren esas tres características que se presentan acerca del Señor Jesucristo, el santo. Y ese es un término muy usado en el Antiguo Testamento, indicando no solamente su santidad, el apartamiento del pecado, del mal, sino indicando su deidad, su grandeza. No es un santo como nosotros conocemos, sino que es el santo, donde hay una pureza moral total y está sin pecado. Entonces se presenta a la carta a los filipenses con esa introducción, como diciéndoles: yo soy el santo, en mí hay una pureza total. O sea, eso imprime una autoridad a lo que va a decir. Pero no solamente se presenta como el santo, sino que se presenta como el verdadero. No solamente el que habla verdad, sino el que es la verdad. Y se acuerdan que ese era uno de los títulos que Jesús proclamaba, como Dios lo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, en Jesucristo, en Dios, no hay engaño, no hay mentira. Él es la verdad, no es una verdad, sino que Él es la única verdad. Entonces, se presenta como el santo, el verdadero, y se presenta también como el que tiene las llaves. Y en este aspecto de las llaves, eso tiene un aspecto muy interesante y muy práctico. Por ejemplo, el que tiene las llaves de una casa, ¿qué facultades tiene ese que tiene las llaves?
se tiene la facultad de abrir y de cerrar. Ustedes de pronto han llegado a una situación en la cual llegan a la casa, pero no tienen la llave y no hay nadie dentro de la casa. Usted tiene que esperar a que llegue el que tiene las llaves y tiene que mandarle mensaje, esto por aquí, ¿dónde estás? Y esto cuestión allá, porque el que tiene la llave tiene la oportunidad de facilitar el acceso. Entonces, el que tiene la llave, en el contexto nuestro y en el contexto también, era el que tenía como que la facultad de abrir y de cerrar. Ustedes se acuerdan que a Pedro le dijeron que a ti te daré las llaves del reino, en el sentido de que Dios le dio la posibilidad de ser a él el pionero en abrir la predicación del Evangelio hacia los judíos y también en la casa de Cornelio hacia los gentiles. Entonces, el tener la llave da un sentido de importancia, pero en el Antiguo Testamento y en esta expresión acá está hablando de que Él es el soberano. O sea, como si dijéramos en el argot popular, Él es el que tiene el sartén por el mango. El que tiene la llave tiene el dominio. El que tiene la llave tiene la autoridad y se presenta allí como el que tiene la llave de David, como el sucesor auténtico de David, que Dios iba a levantar a su Mesías del linaje de David. Entonces es importante cómo lo presenta Dios aquí, que esa llave Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener esa facultad de tener una llave porque el sentido de la llave es que abre una puerta y es una puerta de posibilidades, una puerta de oportunidades, pero que también el que tiene la llave puede cerrar esa puerta y se cierran las oportunidades y se cierran las posibilidades. Pero la gran bendición que tenemos es que nosotros tenemos a Jesucristo y Él es el que tiene la llave. Nosotros somos los hijos de Dios, entonces estamos bien porque estamos con el que tiene la llave. Entonces tenemos que tener una buena relación con el que tiene la llave, porque el que tiene la llave, ese es el que tiene el control de las cosas. Gracias a Dios porque esta presentación del Señor Jesucristo no simplemente se presenta como un copartícipe de las tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, sino que se presenta como el que tiene la llave, el auténtico sucesor de David. Ahora miremos los elogios. De los versículos 8 y 10 hay unos elogios, y entre los elogios es el que yo conozco tus obras. Y miren la relación que tiene con la llave. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra, la palabra de paciencia, o sea, obediencia a pesar de los problemas. Estas iglesias, recuerdan ustedes que la mayoría, o por decirlo así, todas experimentaban situaciones de adversidad. Estaban bajo unos reyes, bajo unos emperadores tiranos, en los cuales algunos de ellos, como el César, se había constituido como Dios, y había muchas deidades, las cuales exigían lealtad, y la iglesia estaba en medio de esas comunidades, en las cuales se levantaban las comunidades de los judíos, se levantaban las comunidades paganas. Entonces la situación de la iglesia era una situación en que muchas veces estaba comprimida por todas estas adversidades.
Y esta iglesia muestra que uno de los elogios es que había sido leal al nombre de Dios, a pesar de la debilidad que tenía, a pesar de las burlas, a pesar del rechazo social, a pesar de la persecución, se había mantenido fiel. Y Dios nos llama también a nosotros como iglesia a ser obedientes a Dios a pesar de los problemas. Dios nos llama también a ser fieles a Él, a no negar su nombre. Y cuando uno enfrenta situaciones difíciles, por ejemplo, si usted está trabajando en una empresa y usted en esa empresa se da cuenta que se están robando algunos materiales de esa empresa, y usted como cristiano se da cuenta frente a esa situación, usted está en una posición bastante incómoda y está en la posición de que usted denuncia eso y se vuelve de pronto el supervisor, o sea, supervisor de la situación, y va a enfrentar situaciones bastante adversas y bastante difíciles. O también está la opción de guardar silencio y decir, bueno, ese es un asunto de ellos, es un problema de ellos se verán con Dios y con la empresa. Pero en la obediencia a Dios también implica el ser leal en el lugar donde yo trabajo. Entonces empieza esa lucha y empieza esa situación. O me adapto a esa circunstancia o denuncio esa circunstancia. Pero el denunciarla tiene sus implicaciones, a las cuales hay que estar preparados. Y Dios vio en esta iglesia una iglesia que, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que se daban allí, permanecía fiel. Eso es una voz de estímulo y de ánimo para nosotros, a poder ser leales a pesar de nuestro entorno difícil, por muy difícil que sea. Entonces esos elogios son muy motivantes. Ahora miren en el versículo 9 lo que, bueno, relacionado con el versículo 8 al 10, habla acerca de esa puerta abierta que tiene, que nadie la puede cerrar. Lo que Dios le había dado a esa iglesia, esa oportunidad, nadie lo podía cerrar. Por mucho poder y mucho dominio que tuvieran esas personas, no podían cerrar esa puerta que Dios había abierto a la iglesia. Y Dios, eso es algo muy interesante cuando uno hace el cuadro comparativo, la diversidad de la iglesia, la diversidad de fortaleza, la diversidad de debilidades, pero el llamado que Dios hace a perseverar aún en medio de las circunstancias adversas. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Por lo tanto, esa puerta abierta, esa oportunidad de crecer, nadie la puede bloquear, nadie la puede cerrar, porque Dios ha decidido obrar a favor de nosotros. Si Dios decidió obrar para esta iglesia, Filadelfia, no por la cantidad de dones o la cantidad de habilidades que tenía, sino por su fidelidad. Porque quizás nosotros también en este tiempo, como familia, como individuos, como iglesia, podemos evaluar lo que tenemos y hacemos un inventario y llegamos a la conclusión que lo que tenemos no nos da y no nos alcanza para poder avanzar en determinado proyecto. Pero la bendición que tenemos es que Dios nos ha abierto una puerta, como se la abrió a la iglesia allí en Filadelfia. Esa oportunidad de crecer. Dios nos ha dado también la oportunidad de crecer, de poder desarrollarnos. No solamente crecer en el aspecto espiritual,
de buena doctrina, de buena enseñanza, sino también la oportunidad de poder compartir con otros, de poder también sostener y enviar misioneros a otras partes. O sea, a pesar de nuestra debilidad, Dios nos ha abierto una puerta. Si nosotros miramos nuestros presupuestos, son limitados, pero Dios nos ha dado una oportunidad, Dios nos ha dado esa bendición de poder ser bendición a otros. Y lo que Dios abre, Él es el que tiene la llave, nadie lo cierra, nadie lo puede estorbar. Y hasta el punto que le dice a los hermanos allí: mira, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, quizás ellos veían a los judíos, a los de la sinagoga de Satanás, con mucha fuerza, que estaban avanzando, pero el Señor le dice: mira, yo los voy a poner, como en otras palabras, como estrado de tus pies. Yo los voy a hacer que ellos vean que yo te he amado. Miren, eso marca una gran diferencia. De pronto no tenemos muchas cosas, pero tenemos el amor incondicional de Dios. Que Dios nos ha amado. Dios entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Con amor eterno te he amado y he prolongado sobre ti mi misericordia. Y eso debe alentarnos a nosotros en medio de los problemas y las dificultades que podemos experimentar. Problemas a veces de salud, problemas de crisis económica, problemas en cuanto a las relaciones entre esposo, esposa, con los hijos. Aún en medio de todas esas dificultades tenemos la seguridad que Dios nos ha amado. Y ese amado no quiere decir que es algo que se quedó solamente en el pasado, sino que nos sigue amando. Por eso, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni espada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y tarde o temprano, nuestros perseguidores, nuestros enemigos, tendrán que reconocer que Dios nos ha amado, que somos el objeto del amor de Dios, y no por lo que nosotros tenemos, no por las habilidades. Ustedes se dan cuenta que Dios escogió a Israel no porque fueran las mejores personas de ese momento, no era porque fueran un dechado de virtudes, todo lo contrario. A Dios le plació amarlos, y Dios le ha amado a usted, me ha amado a mí, y sigue prolongando sobre cada uno de nosotros su misericordia. Por eso Dios va a hacer ver que esas personas, esos judíos, estaban equivocados, y Dios va a sacar en alto, como sacó en alto a esa iglesia de Filadelfia, su fidelidad. Dios premia la fidelidad. A veces la gente se premia por los logros, por las habilidades que tiene, las capacidades, pero aquí vemos que Dios felicita a esta iglesia, elogia a esta iglesia, porque es una iglesia que ha sido fiel en medio de las dificultades. Por eso no solamente la gente va a reconocer que han sido amados por Dios, sino que en el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando de una prueba muy singular, muy particular y muy difícil. Está hablando de una prueba que va a venir sobre el mundo entero, y en la cual esta iglesia y nosotros en un momento dado podemos beber o participar de ese cáliz de sufrimiento que a veces
no quisiéramos. Pero el Señor los va a guardar. Y los va a guardar porque han guardado su palabra. Han sido fieles a su palabra. Y ahora, cuando habla de ser librado, no es en el sentido de no sufrir, sino que es a pesar de, Dios nos hace mantener firmes en medio de las dificultades. Porque es que a veces el concepto de que Dios nos libra de la persecución y la dificultad es que la evita. No, sino es que Dios la permite, pero en medio de esa adversidad, Dios nos da la capacidad, porque ninguno de nosotros estamos preparados. Por ejemplo, nuestros hermanos en la China, cuando se desató la persecución, ellos no estaban preparados para enfrentar una persecución, pero Dios los capacitó, Dios los fortaleció, y en medio de esas dificultades y de esa opresión que vivió la iglesia en China, la iglesia empezó a diseñar estrategias de cómo reunirse, cómo capacitarse, cómo formarse, y Dios empezó a formar. Había una iglesia subterránea muy fuerte que empezó a crecer y a desarrollarse porque Dios estaba con ellos, y muchos pastores, muchos líderes sufrieron a causa de eso, y hay algunos todavía que están sufriendo en algunos países, pero Dios en medio de esa situación los hace estar firmes. Él jamás nos promete a nosotros una vida libre de aflicciones o tentaciones, pero lo que sí nos promete es que nos hace más que vencedores en medio de las circunstancias que vivimos. Nosotros de pronto no hemos vivido las persecuciones que vivieron nuestros hermanos durante la época de la violencia en Colombia. Y una vez yo fui a un lugar que se llama La Tebaida, en el Quindío, como parte de la obra práctica del seminario. Fui allá, y estando allá habían dos ancianos, y entonces el pastor me dijo: me gustaría que tú hablaras con esos ancianos, porque a ellos les gusta que cuando alguien viene acá contarles una historia. Yo dije: uy, eso puede ser muy aburridor, pensé yo, pero fui y me senté con ellos y les escuché, y empezaron a hablarme de lo que ellos habían experimentado en esa iglesia. Y me dijo: mire, hermano, en esta congregación fue quemada, y las personas que vinieron a hacernos daño acá, ellos mismos murieron quemados dentro de esta capilla, y de una manera milagrosa Dios obró que nosotros pudimos salir. Las personas, allí hubo algunos heridos, sí, pero las personas que hicieron el daño murieron dentro, calcinados dentro de esa. Y empezó a contar otras historias, y yo dije: caramba, ¿cómo han podido perseverar en medio de la...? Dije, bueno, en ese momento yo había oído algunas historias acá en la costa de persecuciones y dificultades, pero en algunas partes del interior del país fueron bastante fuertes las persecuciones, pero eso fortaleció la fe de estos hermanos, y seguían con de nuevo predicando el Evangelio de Jesucristo. Y uno encuentra en el libro de los Hechos cómo la iglesia era perseguida, pero en medio de la persecución se levantaban con mayor denuedo para proclamar la palabra de Dios. Si no, lean la historia del apóstol Pablo, como en algunas ocasiones hubo que bajarlo por una canasta. En otra ocasión en Listra los apedrearon y lo dejaron prácticamente casi muerto. Después en otra situación los golpean con varas, 39 azotes menos uno. Los golpean, los azotan, los meten en la cárcel, y allí en la cárcel, en vez de quejarse, empiezan a alabar y glorificar a Dios. O sea, eso no lo producimos nosotros. Eso simplemente lo produce Dios en cada uno de nosotros. Pero lo que Dios sí nos pide a cada uno de nosotros es fidelidad. Guardar la palabra de la paciencia de Dios, de la fidelidad de Dios. Y cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, Dios es fiel
y lo que Él promete lo cumple. Pero también le hace una advertencia a estos hermanos. Mira, yo vengo, es como una constatación, como que no pierdan de vista que yo vengo pronto. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto. O sea, yo que tengo las llaves, yo que tengo el control de todas las cosas, vengo pronto. Y eso es esperanzador, o sea, eso está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo vengo pronto. Retén o mantén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces noten que no es en cuanto a retenerlo de la salvación, no es en cuanto a que vamos a perder la salvación porque ay, si la descuidamos, la perdemos y entonces el Señor va, nos la quita. No, no se trata de los galardones que esperan a cada uno de nosotros que somos fieles a Dios y que le servimos a Dios. Ninguno, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, como un llamado a seguir involucrados en el ministerio que Dios nos ha dado, a poner a desarrollar aquellas capacidades, aquellos dones para la obra de Dios. No descuidemos esos dones, esas tareas que Dios ha puesto para que realicemos, porque Dios espera obediencia con lo que nos ha dado. Y ahí tenemos la parábola de que aquel que se le dio 10, ¿qué pasó? El que se le dio 5 la multiplicó, al que se le dio 3 también, y al otro, pero al que tuvo una, lo que hizo fue que lo enterró. Pero ¿qué hizo el dueño? Le quitó eso y se lo dio al que tenía más. Y hay que ser fieles en lo poco. A mí me preocupa muchas veces de muchas personas que piensan y están orando, Señor, que tal, que tú me des un empleo, que yo me gane 5 millones de pesos, y ahí sí yo voy a ofrendar, y ahí sí voy a esto por aquí, y esto por acá, no va a haber ningún pobre que se quede sin la ayuda, y toda cuestión. Pero está ganando el salario mínimo y no es fiel en lo que recibe. Entonces dice la Biblia que el que no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel sobre lo mucho. Entonces, seamos fieles en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, así sea poquito, hagámoslo y sirvamos con amor, recordando que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que Dios no es injusto para olvidar la obra que nosotros hacemos para Él y para sus santos. Dios premia eso, Dios da galardones. No podemos decir, bueno, no, ya la obra está hecha y hay misioneros, hay pastores que ellos la sigan haciendo, sino que todos estamos llamados a participar en la obra de Dios. Retén lo que tienes, o sea, pon en acción lo que Dios te ha dado. Y el versículo 12 también hay una promesa futura a esos vencedores. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Columna significa, la columna en un templo es una parte muy importante, es la que le da fuerza, la que sostiene todo. Columna. Pero no solamente la haré columna en el templo de Él, sino que nunca saldrá de allí, o sea, una permanencia allí en su presencia. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, o sea, le va a dar el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y también tendrá un nombre nuevo. Hombre, usted que a veces por su nombre no le hubiera gustado que lo hubieran llamado así. Por ejemplo, ese Alberto que yo tengo, el segundo. No me hubiera gustado otro nombre, ¿verdad? Pero tengo la esperanza y la promesa que allá voy a tener un nombre nuevo. Un nombre nuevo, usted allá. Así que, usted que ha pensado de pronto ir al notario y cambiar ese nombre, no lo cambie. Porque va a estar como allí como una columna en el templo de Dios,
va a ser una columna, nunca más saldrá de allí, la permanencia que va a tener allí. Habla de la fortaleza, de la permanencia, y habla acerca del nombre de Dios, del nombre de la ciudad y del cual desciende, y el nombre nuevo. Miren, para nosotros a veces un nombre no tiene mucha importancia, pero dentro del contexto oriental y la cultura oriental el nombre tenía mucho significado. El nombre tenía mucho significado. Y a veces, bueno, en nuestra cultura pensamos en un nombre, hay que ponerle un nombre, entonces se le pone un nombre. No, mi abuelo se llamaba Cástulo, entonces vamos a ponerle muchacho Cástulo. Entonces no pensamos simplemente por el abuelo, pero en la connotación de la Biblia y la cultura oriental, o sea, era que tenía un significado. Y habían algunos nombres que a veces tampoco en el Antiguo Testamento las personas, los muchachos querían. Por ejemplo, Jabes, ese nombre era Dolores. Jabes quería decir Dolores, porque le puso Jabes porque en el momento del parto, o sea, el nacimiento fue bastante doloroso, entonces le puso Dolores, que quiere decir Jabes. Entonces un nombrecito tampoco muy agradable, porque está llevando y recordando un acontecimiento muy negativo. Pero tenemos una promesa de que vamos a recibir un nombre nuevo. Nos hará columna, nos dará la fortaleza allí en el pueblo de Dios, escribirá el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Nueva Jerusalén, en el creyente vencedor, y ese premio de nombre nuevo para nosotros, signo de permanencia, de comunión eterna con Dios, de una relación personal con Dios, en ese nombre y en esa posición que tenemos. La historia de la iglesia de Filipos puede ser la historia de nuestra propia vida, en la cual seamos considerados por otros o nosotros mismos, porque a veces las personas afuera piensan mejor que uno de uno mismo. A veces nuestra imagen de nosotros es una imagen a veces muy distorsionada y nos vemos, por lo general siempre tendemos a ver todo lo negativo y nos quejamos de cómo fuimos creados, nos quejamos del lugar donde nacemos, nos quejamos de la familia a la que pertenecemos, nos quejamos de las habilidades que tenemos. Pero recuerda que tú has sido amado por Dios. Usted y yo hemos sido amados por Dios, y eso marca la diferencia. Lo que nos pide Dios es que seamos fieles en medio de la adversidad. Quizás usted no ha carecido de algunos recursos, de algunas habilidades, pero recuerde, no solamente Dios lo ha amado a usted, sino que usted tiene de su lado al que tiene la llave. El que tiene la llave está con usted, y si usted tiene una relación con el que tiene la llave, por donde él entra y él le abre una puerta, usted puede entrar a esa puerta. Miren, a mí, cuando yo estaba pensando en esto, pensaba en la relación estrecha que debemos tener con el Señor Jesucristo. Si Él es el soberano, si Él es el creador, si Él es el sustentador de todas las cosas, y Él nos ha dicho: yo tengo la llave, a mí me fue entregada la llave, entonces yo quiero tener esa relación cercana, estrecha con el Señor Jesucristo. Y en esa relación estrecha con el Señor Jesucristo no va a haber puertas que, miren, en la antigüedad no simplemente eran unas puertas como esta, o sea, las puertas, por ejemplo, de una ciudad, pero unas puertas bien grandes. Y esas puertas, o sea, solamente el rey, o sea, el que tenía la llave, era el que podía entrar.
o los castillos. El Señor Jesucristo está de nuestro lado. No solamente estamos con el que tiene la llave, sino que ese que tiene la llave nos ha amado. Y eso debe llenarnos a nosotros de amor. Eso es lo que nos da significado en nuestra vida. El significado de una vida consiste en saber que yo he sido amado por Dios. No tanto cómo me mira la gente, no cómo me miro yo en el espejo, sino cómo me ha mirado Dios y cómo me sigue mirando. Usted y yo somos la niña de los ojos de Dios. Él nos ha amado y nos seguirá amando. Y los planes y los proyectos que Él tiene para nosotros siempre es para hacernos el bien. Pero Él quiere de nosotros fidelidad a su palabra. Él quiere que no neguemos su nombre, que enseñemos la palabra, que guardemos su palabra, que tengamos esa relación íntima con el Señor Jesucristo. Y puerta que Él abre, nadie se la va a cerrar. Y puerta que Él le cierra a usted, tenga la plena seguridad que tampoco va a poderla abrir. Colóquese de pie, por favor. Y dele gracias a Dios por el amor con que Él le ha amado. Démosle gracias a Dios porque Él es el soberano de la tierra. Señor, gracias. Gracias porque decidiste amar a la iglesia de Filadelfia. A pesar de sus adversidades, a pesar de su autoconcepto de sí mismo. Señor, tú nos has amado. Gracias por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos compró, nos redimió y ha hecho de nosotros unas nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque nos has amado, nos sigues amando y seguirás, Señor, evidenciando tu poder en nosotros. Señor, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos hacen mal, tú, Señor, un día les vas a doblegar y van a venir rendidos a ti y van a reconocer que tú nos has amado, Señor. Señor, gracias porque podemos desarrollar contigo una relación de amor, una relación que crece en confianza, en seguridad, en intimidad. Señor, ayúdanos a enfrentar con confianza y con seguridad, con fidelidad, todas las situaciones del presente, Señor. Padre, las situaciones en este país se ven por un lado mejoría, pero por otro lado, Señor, las cosas pueden cambiar y se pueden tornar bastante antagónicas. Pero, Señor, nosotros decidimos caminar contigo. Gracias, Señor, por las puertas, por las oportunidades que nos vas a seguir abriendo como iglesia, como familia, como persona. Señor, queremos aprovechar esas oportunidades para dar a conocer tu nombre,
Porque no se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Queremos que tú seas exaltado en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación, en cada vecindario, en cada comunidad donde nosotros nos movemos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que aunque somos pocos, débiles, nuestra mayor fortaleza está en que somos amados por ti. Y eso marca la diferencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude.